han sido por parte mía, pero espero que sepan comprenderme y valoro altamente la amistad de todos ustedes para mi persona y para mi obra. Le decía Miguelito de que este local es un poco técnico, no debería servir para presentar libros, fue una morgue. Fue un velatorio antes. Entonces, creo que la presentación de un libro debería ser un acto feliz, un acto de regocijo, donde existieran buenas vibras. Pero en vista de que este es el local que se nos ha proporcionado, el equipo de sonido está en el otro lado, no tenemos equipo de sonido acá. En fin, no quiero cansarles con todas estas situaciones, pero vamos entonces sin más preámbulos, a dar inicio a esta presentación. Y quiero agradecer al doctor Guzmán Salas por haberme permitido estar presente y al mismo tiempo de oficiar como presentador de este libro, pese a que el prólogo lo escribió Jorge Díaz Herrera, pero Guzmán me prometió participar esta noche en el análisis, en la presentación del libro. Entonces, dejo con ustedes pues, a nuestro reconocido crítico literario, el doctor Guzmán Salas. Estimado Jorge, querido y respetado padre Miguel Garnet, estimados amigos, distinguidas personalidades, poetas y escritores que nos acompañan, damas y caballeros. Bueno, he accedido a la presentación o el comentario breve sobre este nuevo libro que nos entrega Jorge, por la amistad que nos une, por el acercamiento que tenemos en estas inquietudes culturales y literarias. A pesar de que, como le decía, estábamos abrumados con el trabajo y las responsabilidades de fin de año, pero él me dijo, tienes que darte un tiempecito y de todas maneras quiero que me acompañes en la presentación. Bueno, y sin mayores preámbulos sobre este aspecto, en primer lugar quería decirles que hay que felicitar, hay que reconocer esa constancia de Jorge en la creación literaria, en la producción intelectual, que van paralelas a su actividad periodística. Felicitaciones, Jorge, y también el agradecimiento de quienes seguimos de cerca tu producción y el agradecimiento también en nombre de Cajamarca, que es un aporte para Cajamarca, para la región y para el país. En mi intervención no quisiera desarrollar una apreciación de carácter sumamente especializada desde el punto de vista literario o poético, sino más bien quisiera dar una información como una especie de orientación para quienes tenemos que leer necesariamente el libro de Jorge. El título del libro es Cuentos, Pichos, Cajachos. Y aquí se juntan dos adjetivos, dos términos que califican la naturaleza de estos relatos. Pichos, que en nuestro
lenguaje popular significa pequeño, chiquito o de reducido tamaño, y cajachos, que tal vez aluden a lo picaresco, a lo travieso, que es el cajamarquino, cajacho. Y aquí recordamos algo que refería el doctor Fernando Silva Santisteban, quien hacía una taxonomía, una clasificación de los cajamarquinos. Y él decía que hay, pues, antropológicamente aquí en nuestra tierra los cajamarquinos, los auténticos cajamarquinos. ¿Quiénes son los cajamarquinos? ¿Cuáles son sus peculiaridades, sus características? ¿Cuál es su idiosincrasia? Decía, el cajamarquino es aquel que le gusta sobresalir, es un poco personalista, egoísta, individualista, y quiere crecer como un árbol y que no haya arbustos debajo del árbol. Solo quiere despegar, quiere alzarse, quiere sobresalir. Ese es el cajamarquino, que tiene un poco de envidia cuando ve que otros progresan. Si es posible, le jala del poncho, del saco, para que se caiga. Así, el doctor, así es el cajamarquino. Es el que quiere a su tierra, lógicamente, identificado con su tierra. Pero también hay el cajamarqués. Y el cajamarqués es aquel que se siente de alcurnia, que pretende pertenecer a un linaje, a una clase distinguida, aristocrática, de abolengo, de títulos nobiliarios. Es el cajamarqués. Y decía, también hay el cajacho. El cajacho es el cajamarquino pícaro, burlón, socarrón, zumbón, alegre, travieso. Ese es el cajacho. Y decía que hay también los cajamarcudos. Y él decía que ahí no se ubicaba él dentro de los cajamarcudos. Bueno, entonces cuando tenemos el título del libro, Cajachos, pues quiere el libro ser coherente con los relatos que presentan, la naturaleza de los relatos, los cuentos pichos, pequeños, cajachos. Me decía Jorge hace un momento que el término picho es de origen quechua, pero nosotros lo conocemos como un adjetivo que se refiere a lo pequeño, a lo corto, a lo breve. Jorge Pereira no es la primera vez que nos satisface, nos da la satisfacción de escribir un libro y de presentarlo. Tiene otros libros que en alguna oportunidad también los hemos comentado. Dentro de su narrativa está La puerta del viento, La lengua del silencio, en poesía A corazón abierto, versos perversos, Valle de sueños verdes, La otra mitad del amor, y luego alguna investigación y recuperación histórica, como es el libro 101 razones por las que estoy orgulloso de ser cajamarquino. Entonces, para nosotros ya es familiar la pluma de Jorge Pereira, pluma que viene posiblemente y con seguridad, no posiblemente, con seguridad, de la vena literaria de Perseo, de don Manuel Pereira Chávez, quien, como ustedes conocen, nos entregó esa importante novela, La Revolución Silenciada de Cajamarca, de clarines y machetes. Ahora, como les decía, para tener una impresión, una orientación, no vamos a decir qué contienen todos los cuentos o de qué se tratan todos los cuentos que esta noche nos entrega Jorge Pereira, con el
propósito de que haya siempre la inquietud por leer el libro, y seguramente esta noche va a estar en nuestras manos. Sin embargo, quiero decir algunas palabras en cuanto se refiere a las características o peculiaridades que tiene este libro. Efectivamente, el libro está prologado por nuestro paisano, escritor celendino de gran prestigio en las letras peruanas, actualmente poeta, novelista y cuentista, Jorge Díaz Herrera. En el prólogo se dice que la obra literaria, el arte literario, refleja una realidad, pero es una realidad transformada. Es una especie de transrealización de la realidad. No es la realidad misma, se basa en la realidad. Cuando leemos una obra literaria y parece que fuera cierto, o que estuviera muy ajustada a la realidad, es porque tiene la característica de una auténtica obra de arte, que es la verosimilitud. Es decir, hacernos creer que es verdad y hacernos creer que las mentiras que se dicen en la obra literaria son verdaderas. Entonces hay una realidad real que se transporta, se traslada al arte literario, que es otra realidad desde el punto de vista de la elaboración artística, de la elaboración verbal, de la elaboración lingüística. La obra literaria es una formalización lingüística, es decir, es el trabajo con la palabra, con el vocablo, con los términos. Y para eso el autor, ¿qué es lo que hace? Hace una selección lingüística. Y allí está el mérito. Esa selección lingüística que hace el autor responde a la naturaleza de la obra, pero también es el resultado, es la consecuencia de la sensibilidad, de la emoción estética, de la cultura, del talento del autor. De tal manera que en un libro está plasmada aquella sensibilidad, aquella intelectualidad del autor. Allí está su plena realización del autor. Y cada obra, cada libro no tiene sentido si es que no es leído. El circuito de la comunicación artística está en que una obra presentada, una obra publicada, debe llegar a las manos de los lectores para tener el deleite, la satisfacción de lo que está escrito. Esa es la intención entonces del libro de Jorge. Pero, ¿qué tenemos en los cuentos bichos, cacachos? Son narraciones breves, lógicamente con calidades literarias, en las que estas, o sea, las cualidades literarias, se adecúan, o como dicen los académicos, se adecuan a los patrones culturales, sociales, regionales. En este caso, estos patrones culturales y sociales de Cajamarca. En estos relatos constreñidos, muy breves e incisivos a la vez, se asienta el perfil de la vida tradicional, vista desde la óptica singular del autor. Es decir, quienes llaman actualmente técnicas literarias aquellos artificios o recursos narrativos, nosotros preferimos llamar estilos literarios. Y efectivamente hay un estilo original en este libro de Jorge Pérez. Son narraciones en las cuales la concisión,
la brevedad logra el ahorro expresivo, es decir, los relatos se despojan de alguna retórica innecesaria, de una cáscara inservible que no viene al caso, y entonces desaparecen aquellos elementos que en el arte literario se llaman los ripios. Y los ripios son palabras de más, son palabras innecesarias. Jorge ha hecho una selección lingüística que permite ir directamente a los asuntos, a los argumentos. Y los relatos son bastante sugerentes, y la sugerencia significa que algo provoca en el lector, que algo motiva, que algo estimula. Y por eso decimos que la sugerencia motiva la reflexión del lector, pues el lector se queda atónito, asombrado, estupefacto, a veces desconcertado ante el final sorpresivo de los cuentos de Jorge Pereira. Y es que en el mundo interior de Jorge Pereira moran los duendes y los fantasmas. En algunos autores, los duendes o fantasmas son llamados demonios, y cada poeta y cada escritor tiene sus demonios interiores. Jorge tiene los suyos. Los duendes en muchos autores se quedan prisioneros, se quedan dentro. En Jorge Pereira los duendes se liberan, y en esa liberación Jorge logra su libertad. Entonces surge la interrogante: ¿quién libera a quién? ¿Jorge libera a sus duendes o los duendes lo liberan a él? Para mí, ambos se liberan mutuamente, uno al otro. En estos cuentos, el sueño crea la realidad. Y es que en el cuento, paradójicamente, sin sueño no hay realidad. Ahí tenemos los cuentos, por ejemplo, el sueño de Gregorio. Es decir, hay un juego onírico. Lo onírico se refiere, como ustedes conocen, al sueño. Aureliano y el Quinde, por ejemplo, es un cuento onírico. Pero la pregunta siempre subsiste: ¿quién sueña a quién? Y eso lo van a encontrar los lectores en estos cuentos originales. En cuentos pichos se trastoca, se transforma la realidad. Y podríamos decir que se trastoca la tradición literaria, no solamente por la estructura del cuento, sino por los personajes que participan en los argumentos. Y decimos que trastoca es decir, cambia, altera una realidad tradicional, porque en algunos encontramos un sentido inverso a lo que propugna, a lo que presenta la cultura occidental. Por ejemplo, el zorro y el puma son dos personajes frecuentes en los relatos. Son protagonistas en la cultura occidental. El zorro y el puma son protagonistas astutos, muy taimados. En la cultura nuestra, los protagonistas, el cuy y el conejo, son los protagonistas pícaros y triunfantes que engañan al zorro y al puma. Engañan al zorro y al puma. Entonces,
allí hay un trastocamiento de la realidad. Si me permiten, por ejemplo, leer, porque es muy breve, para ilustrar lo que acabamos de decir, el puma y el cuy. Un puma apresó a un cuy. A mí no me puedes comer, dijo el cuy. Dios me ha designado rey de todos los animales. Si me comes, Dios te castigará por desobedecer sus órdenes. Y si no me crees, ven conmigo. Verás cómo todos los animales huyen apenas me ven y nadie se acerca. El puma accedió a acompañarlo y apenas los otros animales los veían llegar, escapaban como alma que ha visto el diablo. El puma creyó que temían al cuy y no se daba cuenta que escapaba por él. Esta es entonces como una demostración de cómo el cuy se burla del león. En estos relatos breves y sencillos, el ángulo humorístico es fundamental, es medular en la visión del hombre, la sociedad y la cultura. Hay en estos cuentos pichos una visión traviesa con ciertos toques vanguardistas, es decir, de la escuela, de la corriente vanguardista. Cuentos pichos y cacachos se empapan de la alusión oculto al ingenio, al absurdo de los personajes y situaciones, saliendo a veces de lo que llamamos realidad. Si ustedes leen los cuentos van a encontrar un absurdo marcado. Claro que el arte literario en general es un absurdo. La poesía aparentemente es un absurdo. ¿Cómo es que Vallejo nos diga me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo? Ahí hay un absurdo. O cuando dice en España, aparta de mí este cáliz, al fin de la batalla, muerto el combatiente, pero el cadáver siguió muriendo. ¿Cómo es que el cadáver siga muriendo? Si es cadáver, pero sigue muriendo. Pero hay que tener eso como un absurdo poético, como algo que sale de la lógica, de la racionalidad común. En los cuentos de Jorge Pereira hay un clima mágico y supersticioso. Nos sumerge en el encantamiento de un nuevo realismo, o mejor dicho, del neorealismo, que es otra tendencia literaria muy arraigada en la cuentística peruana, en la cuentística nacional. Realmente nos asombran algunas connotaciones oníricas y míticas de los cuentos pichos cacachos. Estos relatos son dinámicos, muy ágiles y superan la fría estructura esquemática de los relatos. ¿Por qué? Porque se endulzan, están endulcorados con la graciosa ocurrencia o la refrescante anécdota para crear ¿qué cosa? Para crear amenidad, una amenidad que nos atrapa, una amenidad que nos captura.
una amenidad cautivante, pero a la vez reclama la concentración del lector para resolver aquellas ambigüedades elípticas que el autor concibe como tácitas alusiones. En esas ambigüedades hay que tener cuidado los lectores para no dejarnos sorprender por el final del relato. Finalmente, queridos amigos, debemos decir que los cuentos lineales, porque hay un agregado acá, a manera de un capítulo final, con lo que cierra el libro, Jorge, que se titula Cuentos lineales. Pero, ¿qué son los cuentos lineales? Es la última parte de Cuentos Pichos Cajachos. Son líneas sentenciosas, densas, filosóficas, verdaderos epígrafes de honda meditación que bien pueden resumir y condensar las múltiples aristas de la existencia humana. Me permito leerles solamente 2 o 3 cuentos lineales, es decir, cuentos que solamente tienen una línea. Curiosamente, allí se condensa todo un relato y tal vez toda una filosofía. Por ejemplo, veamos eso. Disparo, dice el título de este cuento lineal. Disparo. El tiro me salió por la culata y mató a mi sombra. El tiro me salió por la culata y mató a mi sombra. Qué sugerente. En cuanto a Ulises, claro, no nos referimos al Ulises de Joyce, sino al personaje heroico histórico de la Odisea, Ulises. Después de su retorno, Penélope le prohibió a Ulises jugar a las escondidas. Búsqueda. He tenido que buscar dentro de mí para hallarte. He tenido que buscar dentro de mí para hallarte. Olas. En esta playa las olas no borran tu nombre, lo escriben. Amores perros. Él es mi mejor amigo y yo soy solo un perro. Viaje interior. Me cansé de buscar una agencia de viajes que me llevara al interior del cuerpo humano. Y quiero finalmente que tenga la bondad de escuchar este simpático cuento cajacho titulado El borracho, y lo he escogido a propósito porque es muy simpático. El borracho dice así: por la vía de evitamiento de Cajamarca y a gran velocidad, un hombre borracho conducía su automóvil. De repente, a la altura del puente amarillo, perdió el control del vehículo, se salió del trayecto y se precipitó contra una charca pestilente. Varias personas, al ver el accidente, corrieron al lugar y ayudaron a incorporarse al conductor. Este no podía ocultar su evidente borrachera y entonces uno de sus auxiliadores le dijo: pero es que usted no ha visto el programa televisivo Encuentro
de Jorge Pereira, en el que explica a plenitud los efectos perjudiciales del alcohol, y el ebrio conductor, sin dejar de hipar, tartamudeó: yo soy Jorge Pereira. Bueno, felicitaciones a Jorge, muchas gracias. Le agradezco profundamente al doctor Guzmán Salas por este brillante análisis que ha hecho de mi obra. En verdad, cada vez que soy sometido a un escrutinio filosófico, lingüístico, por parte de Guzmán, a través de los prólogos que generosamente me ha dedicado, me da la impresión que estuviera en el diván de un psicoanalista, porque el psicoanalista penetra en las profundidades insondables del espíritu humano, pero Guzmán es más que eso. A través de su crítica literaria me permite conocerme y reconocerme como escritor, como autor, y entender cuáles son mis verdaderas motivaciones. Por lo mismo, siempre le estoy y le estaré agradecido por ese enorme trabajo de análisis que se toma cada vez que yo le solicito su concurso. Otro asunto que quiero también destacar es que publicar en un libro es una aventura heroica y costosa. El día que en Cajamarca un libro cueste lo que cuesta un pan, podemos vanagloriarnos de que Cajamarca es la ciudad más culta del mundo. Albergo ese sueño, espero que algún día se cumpla, que el libro esté al alcance de todos nosotros, especialmente de los que no tienen dinero para conseguirlo. Por eso tengo que reconocer públicamente esta noche el magnífico mecenazgo de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo y de manera especial de su presidente, Manuel Becerra Vilches, con quien tenemos y probablemente seguiremos teniendo profundas discrepancias en temas políticos, mineros y ambientales. Saludo también la presencia de mi compañero de promoción, Jorge Vergara, presidente reelecto, presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca. Y quiero decirles que pese a que probablemente una empresa minera ha separado a los cajamarquinos, hay algo, al final de cuentas, que siempre nos une, y eso es Cajamarca. Cajamarca tiene la magia, tiene la particularidad de que siempre nos va a unir. Estas divergencias, estas divisiones que nosotros podemos tener en la actualidad son pasajeras, son episódicas. Por encima de todo eso va a estar siempre la unidad cajamarquina, porque como siempre lo he dicho, Cajamarca es primero y después todo lo demás. Otro aspecto también que quisiera reseñarles es que constantemente
y amigas me están preguntando: Jorge, ¿por qué escribes? ¿Qué es lo que te lleva a escribir? Y constantemente a cada persona le estoy explicando por qué escribo, qué es lo que me mueve a fantasear, a crear. Luzmán hace un momento habló de que yo tengo una especial predilección por los duendes. Y es verdad, porque yo fui y soy un duende, por si acaso no lo saben. Les voy a contar una brevísima anécdota. Cuando yo tenía 6 años, la casa de mi abuela tenía en la parte posterior varios árboles frutales, entre ellos un manzano, que estaba pegado a un muro de la casa antigua de la señora Lastegui. Y ella acostumbraba a las 6 de la mañana a ir hasta la pila que quedaba al fondo de su jardín a recoger agua. Yo a esa hora, a las 6 de la mañana, cuando me quedaba los fines de semana con mi madre en la casa de mi abuela, me trepaba al árbol solo en calzoncillos porque me creía Tarzán. Tenía una imaginación tan prodigiosa que me sentía en las selvas del Congo. Entonces yo ya estaba en el árbol, recogiendo manzanas. Y a esa hora sale el sol. Y la señora iba con sus baldes, pues, a sacar agua. El sol me pegaba en todo el cuerpo y me iluminaba. Mi pelo en esa época no era blanco como es hoy, sino era un poquito rubio y brillaba. Y yo tenía aproximadamente unos 7 años. De manera que en un momento la señora miró hacia el árbol y solo atinó a decir: duende. Y cayó desmayada. Naturalmente, después de que la reanimaron sus familiares, fue a contarles a mis tías que se cuidaran porque había un duende en el manzano. Mis tías sabían perfectamente quién era el duende. Les cuento esto para que vean cómo es que el asunto de los duendes me toca tan directamente. Bien, para terminar, quiero decirles de que cuando me preguntan por qué escribo, siempre lo he dicho una y otra vez. Entonces dije, mejor lo escribo. Porque el hecho de estar diciéndole a cada persona por qué escribo, ¿no?, es un poco desgastante. Entonces lo escribí. Y es un texto que lo leí también en el Encuentro Nacional de Escritores, de Narradores, que se realizó hace poco en nuestra ciudad. Y se llama Una breve reflexión sobre el placer de escribir. No existen más que 2 reglas para escribir. La primera es tener algo que decir. Y la segunda, saber cómo decirlo. Todo escritor siempre debe expresar grandes cosas mediante pequeñas palabras. Y lo más importante, el narrador debe conservar invariablemente su asombro y sus ojos de niño. Esto último es sumamente imprescindible porque la creación literaria es un viaje a la verdad, pero atravesando el reino de la fantasía y la mentira. Por otra parte, para escribir bien, primero hay que leer bastante, pues uno no vale por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Hay un proverbio árabe muy cierto, el cual señala que los libros, los caminos y los días le dan al hombre sabiduría. Ahora bien,
respecto a la rigurosidad con que se escribe un libro, este siempre debe construirse con la minuciosidad de un artificio de relojería y venderse como un plato de frito con ceviche. La novela y el cuento son dos géneros diferentes. A decir de Hemingway, en la novela el escritor gana por puntos, pero en el cuento se impone por nocaut. Yo añadiría que la novela es como surcar mar adentro en un transatlántico, en tanto que el cuento es ir de caleta en caleta y pegado a la orilla. Escribimos para recrear a nuestra manera nuestra vida y la de los demás. Y al hacerlo, le robamos vida a la muerte. También escribimos, es cierto, por el anhelo egoísta de perpetuar nuestra voz. Los lectores necesitan que el escritor les cuente historias para olvidar o cambiar las suyas, porque la literatura no es más que un hermoso sueño dirigido. Además, cuando se escriben historias, la imaginación y la memoria se confunden a menudo. Por eso hay que escribir conforme se va viviendo y recordando. Al escritor siempre se le exige originalidad, pero el escritor original no es aquel que no imita a nadie, sino aquel a quien nadie puede imitar. Después del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre. Y en lo que concierne al placer que nos regala un libro, Borges siempre imaginó que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Pero es más que eso. Un libro es el recipiente donde está contenida la melodía del universo y también alberga el sentimiento que le sobra al corazón y nos sale por la mano. De otro lado, yo escribo para quienes no pueden leer, los de abajo, los vulnerables, los que no saben leer o no tienen con qué comprar un libro. Pero ¿por qué escribimos? Y también ¿por qué leemos? Leemos para no sentirnos solos y escribimos paradójicamente solo cuando estamos solos. Se escribe lo que se recuerda, lo que no se quiere perder, y a través del texto siempre pretendemos recuperar lo que hemos perdido. El arte de escribir consiste en repetir cosas ya dichas y en hacer creer a la gente que las está leyendo por primera vez. Quizás en el fondo el motivo por el cual escribimos es parecido al motivo por el cual nos desnudamos ante una mujer, para lograr el máximo contacto con la piel, la menor mediación posible. Siempre escribimos para uno o para otro, y al escribir nos dejamos ver, nos exponemos y nos volvemos vulnerables. Escribimos para comunicar lo que amamos y lo que odiamos, lo que creemos y lo que desconfiamos, y para descubrir lo que pensamos. También escribimos para ganar poder, para unirnos a algunos y marcar distancia con otros. A veces escribimos para iluminar y otras veces
para oscurecer. Escribimos para divertirnos y jugar con el lenguaje, para atacar, para lastimar o para transmitir nuestro dolor. Escribimos desde nuestra propia vida, como Marcel Proust, o desde otras escrituras, como Jorge Luis Borges o los trágicos griegos. En el proceso de escritura y lectura, quien debe mantener el control es el escritor. Si el escritor pierde el control del proceso, la comunicación colapsa. Hay un pacto entre el escritor y el lector, por el cual éste le cede al primero el derecho a conducirlo por un mundo de improbabilidades ficticias. La suspensión de la incredulidad del lector tiene, sin embargo, un límite, y es bordeando precisamente ese límite que trabaja el escritor. Algunos sostienen que para escribir hay que pensar, pero también es cierto que para pensar hay que escribir. Es posible que las conexiones nerviosas entre los dedos y el cerebro funcionen en ambos sentidos, y que si el cerebro envía instrucciones a los dedos para escribir, puede ocurrir igualmente lo contrario, o sea, de los dedos al cerebro. Hay que escribir muchas veces mal para aprender a escribir bien. Las únicas palabras que merecen existir son aquellas que son mejores que el silencio. Por eso cuando escribo me pregunto, ¿estas palabras son mejores que el silencio? Un escritor necesita tres cosas: experiencia, observación e imaginación. Cualquiera de ellas, y a veces una, puede suplir la falta de las otras dos. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi siempre la misma importancia que las tres últimas. Escribir es una forma de reconocerme. Es el resultado de insólitas sesiones en las que soy el paciente y el psicoanalista en uno solo. Los románticos creían que la voz que quedaba en sus textos era la suya propia. Pero yo sé que quien habla en mis textos es un personaje de ficción que trata vanamente de imitarme, que intenta incluso de hacerse pasar por mí mismo, disfrazándose con mis trajes. A veces trata de engañarme, pero no lo consigue nunca. Sé que su verdad es el reverso de mi mentira. Yo lo trato como uno de esos fetiches de magia negra a quienes los brujos clavan alfileres para producir dolor en sus enemigos. Pero en mi caso, en vez de clavarle alfileres, yo se los quito. Hay quienes afirman que escribimos para matar el tiempo, antes que el tiempo nos mate a nosotros. Pero yo considero que en realidad no queremos matar el tiempo, todo lo contrario, queremos detenerlo, queremos aprisionarlo entre nuestros renglones, tomarlo por sorpresa y forzarlo a que se quede estancado en nuestras páginas el resto de su vil existencia. El impulso más íntimo del ser humano es perseverar. Queremos inmortalidad, trascender, que la mente logre lo que el cuerpo anhela, existir después de morir. Pero no solo eso, escribimos porque queremos jugar, aunque sea en una forma burda y sencilla, en
una manera básica y cotidiana, a ser Dios. Sentir el poder de la creación y la destrucción, de la venganza y la justicia, el poder de infligir dolor y a su vez obrar milagros. O para decirlo de otro modo, y citando a Vargas Llosa, escribimos para estar en paz con nuestros demonios interiores. Borges decía que él escribía para sí mismo y un grupo selecto de amigos, en tanto que el rumano Cioran usaba la escritura para remediar de alguna forma su insomnio crónico y postergar el suicidio para la noche siguiente. Finalmente, hay muy pocas reglas para escribir un buen poema, una buena novela o cuento. Lástima que nadie las sepa. El último que las sabía, antes de morir, las escribió en un papel, lo metió en una botella y luego lo arrojó al mar. Gracias. Solicitarle a mi hermano mayor, el escritor Miguelito Gardén, unas palabras, porque escucharlo hablar realmente es para todos los que nos dedicamos a rendirle pleitesía a la bella lengua de Cervantes. Está todo un placer, toda una experiencia deliciosa. Bueno, muchas gracias, Jorge, por Guzmán. Amigos, amigas todos, cuando me llamó Jorge, me llamó de sorpresa, no he preparado nada. Me siento como ha sucedido a veces en la catedral. Está el señor obispo, el vicario general y un espacio. Entonces hay que buscar un cura para llevar el espacio. Pues yo soy el que estoy llenando el espacio, y para no ser simplemente un florero más en el altar, una palabrita. El día de ayer yo estuve en una reunión en la Universidad Privada del Norte con mucho menos gente que ahora sobre la problemática de la lectura con respecto pues, específicamente a la literatura cajamarquina. Producción cajamarquina hay, y hay bastante. Y hay una nueva edición del libro de Don Guzmán, La prosa de los cajamarquinos, que todavía creo que no se ha presentado. Pero era así, ahora es así, y contiene toda información sobre lo que se escribe en Cajamarca en la prosa. Aparte de eso hay también mucho sobre la poesía. Pero tenemos el problema de la difusión. Creo que fue la semana pasada, leí en internet que una autora inglesa acaba de vender 60 millones de ejemplares. Publicó su libro en 2011. Ahora, si nosotros vendimos 6 ejemplares, decimos, estaba más o menos bien la presentación. Si vendemos 60, fue un gol, un éxito, una maravilla. Y esta dama ha vendido 60 millones. Entonces, lectura hay en el mundo. No podemos decir que no hay lectura, pero algo no marcha bien para difundir nuestra lectura. La semana pasada yo estuve en Inca y estuve con varios escritores. Estaba Oswaldo Reynoso, un autor bastante famoso en el país, y él dijo a nosotros conversando en la mesa: yo me autopirato, me autoedito, me autodifundo, me autovendo. Bueno, es triste que el autor, en una tarea es ser autor, otra, y como ha dicho alguien ayer en la reunión, el otro trabajo es ser editor, difundir. Pero lamentablemente aquí estamos como el tiempo de Charles Dickens en Inglaterra, cuando él iba hablando de sus libros, haciendo drama de sus libros,
del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, estamos en lo mismo acá. Yo he dicho en algunas oportunidades, escribir aquí en el Perú es tan sensato como rodar películas para no videntes. Entonces, esa es nuestra frustración. Yo personalmente siento, yo soy incapaz de vender, yo no soy capaz de vender un sándwich a un rico que tiene hambre. Entonces, aquí tenemos un problema y yo les invoco, por favor, consiga el libro de Jorge, léalo y difúndalo, porque es lo que necesitamos, una difusión. Hablar de lo que se escribe en Cajamarca, tratar de difundirlo, porque es una lástima que hay buena producción, hay bastante producción, pero no hay lectores. Y uno escucha, yo soy profesor de la universidad, y es evidente que no leen los estudiantes porque no saben escribir nada. Yo tengo que enseñar narrativa. ¿Y cómo se enseña narrativa a alguien que no sabe escribir en ningún idioma? Y es un problema de la falta de lectura. Entonces les invoco, por favor, lean. Y este libro es bien ameno, yo ya lo tengo, ya lo he leído, algunas de esas cosas graciosas que Guzmán ya nos ha mencionado, se divierte, se puede pensar y nos anima, porque leer es vital, es un vicio esencial. Muchas gracias. Quisiera también pedirle su permiso para ofrecerles unos bocaditos que con mucha humildad he preparado para agasajarnos a ustedes, amigos, amigas, por haberme visitado esta noche en este alumbramiento, porque en realidad presentar un libro es como un alumbramiento, ¿no? Tenemos aquí al doctor Vergara que nos puede servir si es que la criatura se cruza, ¿no? Pero es de verdad un acto heroico, como ha dicho Miguelito. Entonces quiero ofrecerles unos bocaditos y también quisiera pedirle a mi gran amigo Marco Latorre que me haga el favor de hacer el brindis de honor para todos los concurrentes. Están preparando ahí los bocaditos, pero también quiero decirles que tengo ahí unos libros que están a su disposición para que me hagan el favor de adquirirlos, de cuentos, pichos, cajachos. Y además, una novedad, estoy también presentando otro libro que se llama Leyendas, Costumbres y Creencias Cajamarquinas. Faltaba un libro como este, donde pudiéramos nosotros expresar la exuberancia de la imaginación de nuestro pueblo, de las historias que se transmiten de manera oral y que yo recogí por la oreja cuando era niño y mis tías con mi abuela, mi madre, se iban a la parte trasera de la casa en una antigua cocinita con su bicharra y su horno, ¿no? Como muchas casas cajamarquinas tienen, para tostar el café. Entonces, mientras tostaban el café, contaban estas leyendas, estas viejas historias cajamarquinas que yo, a fuerza de recordar, he logrado convertir en un libro que se llama Leyendas, Costumbres y Creencias Cajamarquinas, que también están a su disposición allá en la mesita. Bien, ya tienen todo su aquí han hecho los primeros derechos.